Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Guayaquil presenta Escuela de Formación en la Fe y Santidad. Buenas noches, queridos hermanos, qué gusto volverlos a ver, encontrarnos una semana más en la Escuela de Formación en la Fe. Y para iniciar nuestro tema de hoy, vamos a rezar la oración del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Espíritu y gozar para siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, y quería compartir con ustedes un pequeño mensaje antes de iniciar nuestro tema de hoy, que está muy interesante y sobre todo con una gama interactiva súper buena, ¿no? Y con unos mensajes que nos dejan abierto el corazón y sobre todo interiorizar en nuestra voluntad y en nuestra inteligencia, ¿no? Y hay un autor muy famoso, Alex Rovira, divulgador, escritor español, y habla sobre la transformación, que la transformación depende desde el interior y sobre todo en conjunto con 4 acuerdos que son súper importantes, como el de ser impecable en la palabra, no pensar mal de los demás, no tomarme nada personal y sobre todo hacer lo mejor que sabemos hacer. ¿Y por qué vamos a hablar de Alex Rovira al inicio? Porque el tema que les traigo va muy ligado a este nuevo mensaje cristiano y sobre todo a ese amor divino como cursillistas que nosotros somos y servidores de Jesús. Bien. Entonces vamos a dar inicio a la primera parte del tema, que es el Nuevo Testamento en las cartas paulinas y cartas católicas. Bueno, vamos a refrescar un poquito, ¿no? El Nuevo Testamento consta de 27 libros. Esos 27 libros están distribuidos en evangelios y en libros históricos, que es Hechos de los Apóstoles, que ya lo trató el hermano Giovanni la semana pasada. Y en eso él puntualizó muy bien el proceso de los evangelios, cómo reconocer la Sagrada Escritura, cómo leer e interiorizar y que eso se haga vida y se encarne en nosotros, y la historia de los Hechos de los Apóstoles también, ¿no? Y yo voy a seguir con este hilo conductor, que son las cartas paulinas y las cartas católicas. Y no se lo vayan a perder para cerrar este ciclo, que la semana que viene la hermana Gilma nos va a hablar del Apocalipsis, súper interesante, ¿no? Entonces, en la primera parte tenemos correlación de Pedro y Pablo en su misión, definición, glosario, biografía, viajes de San Pablo, finalidad y bibliografía. Vamos a hacer la correlación. San Pedro tenía la misión de la estabilidad y unión de Cristo en la iglesia, ¿no? Esa era su misión, porque el Señor le dijo, te entrego las llaves y te doy potestad para atar y desatar. En cambio a Pablo nos enseña a vivir las pruebas abrazándonos en Cristo. Entonces, todo su mensaje cristiano durante un periodo que ya les voy a indicar cuál es, un periodo de 12 años de recorrido, de viajes, de cautiverio, Pablo brinda el mensaje de Cristo de una manera categórica y contundente, para que como cristianos podamos aprender a vivir, podamos aprender a sentir y sobre todo nos transformemos. Bien, conozcamos la Biblia, las cartas paulinas. ¿Cuál es su definición? Las epístolas o cartas paulinas se las considera escritos de Pablo, ya que se tratan de mensajes representativos del cristianismo paulino, ¿no? Entonces es un Pablo desde su interior proyectando los mensajes de Dios a comunidades con características, con situaciones geográficas, con accionares distintos. Entonces los lineamientos y los mensajes eran proyectando a Dios
con un mensaje de salvación, pero de acuerdo a la realidad, ¿no? Es como que estuviéramos aquí, la costa, la sierra, el oriente, la región insular o Galápagos, tenemos diferentes culturas, ¿no? Y desde ese lugar se va trabajando y se va haciendo un andamiaje distinto, y eso es lo que hizo Pablo. Ya lo vamos a ir descubriendo poco a poco, ¿no? Tenemos un glosario, epístola, ¿no? Las cartas por los apóstoles a las diversas comunidades, apóstol, anunciador del evangelio, concilio, cuando se reúnen una serie de obispos, del clero eclesial, y controversias, discusiones reiteradas, y culto, que es la persona que tiene esta cultura de, ¿no? Hacia el entorno, ¿no? Entonces, todo esto se es tratado en el proceso de la charla, y es lo que ellos han ido viviendo poco a poco en el proceso del Antiguo Testamento a través de las cartas paulinas. Bien, vamos a ver la biografía avanzando, la biografía de San Pablo. El nombre, Saulo de Tarso, también lo llamaban el apóstol de los gentiles, el apóstol de las naciones. Nació en Turquía, lo que se llama Turquía, Cilicia, hoy en día Turquía. Padre, familia acomodada de artesanos, muy bien, económicamente. Él lo educaron en la escuela en Jerusalén, en la de doctores de la ley, Rabino Gamaliel. Era muy versado Pablo, ¿no? Muy educado, y formación teológica, filosófica, jurídica, mercantil, lingüística. Hablaba griego, latín, hebreo y arameo, que pudiéramos decir sería un políglota. Hoy en día una persona que habla 2 o más idiomas en adelante es políglota. Bien, ¿qué más sabemos de Pablo? Aspecto físico pequeño, de talla vigorosa, nariz un poco aguileña. Viajes, Grecia, Asia Menor, Siria y Palestina. Atributos, su espada, la carta y el libro, ¿no? Todas estas características atribuían a Pablo. Su cultura judía y griega, celebración del 29 de junio, el martirio, ¿no? Junto a Pedro, y la conversión de San Pablo, 25 de enero. Escritos 13 cartas que forman parte del Nuevo Testamento, ¿no? Vamos a ver lo de la conversión de San Pablo. Dice Hechos 9, de 3 al 6. Vamos a leer un poquito, ¿no? Y dice lo siguiente: mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres tú, Señor? Y él le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Y hoy te digo, cursillista, levántate. Hoy te digo, cristiano católico convencido, convertido, levántate, que se te está dando las indicaciones. Cursillistas, tenemos ultrellas, tenemos retiro, escuelas de formación. Pablo nos dice, hoy busca esa voz, escucha esa voz interior, y eso es psicología, escucha activa. El Pablo tiene la escucha activa porque en el momento que le hablan dice: Señor, ¿quién eres? Y a nosotros cuando nos dicen: venga por favor al cursillo, acompáñeme a dar una charla, no, no puedo, tengo miedo, me paralizo. Y Pablo dice: ¿quién eres? Entonces escucha la voz de Dios. Entonces, y ese periodo de trabajo de Pablo durante 12 años de recorrido. Y vamos a ver qué más pasó, qué hay de nuevo, qué nos quiere presentar Pablito. Bien, el primer viaje misionero de Pablo, ¿no? Recorre las ciudades desde Antioquía, parte. Pero ¿cómo parte y con quién parte? Parte con Bernabé. ¿Pero por quién? Inspirado por el Espíritu Santo. Pero antes de que ellos inicien este recorrido, Pablo se encuentra con Pedro, se va donde Pedro como para esa guía, se encuentra, y Pedro lo direcciona, lo ayuda, él va empezando a entender a través de su conversión, pero sobre todo se dedica, dice la investigación, que se dedica unos 2, 3 años a orar para entender este proceso de conversión, porque es un proceso de conversión que entra, pero un proceso desde la humildad, ¿no? Y bueno, inicia en Antioquía, puerto de Seleucia, ¿y qué es lo que hacen ahí? Ya cuando parten desde allí a Salamina, a Chipre, a Perge, a Listra, a Tarso, a Derbe, ellos empiezan a predicar. Entonces ellos empiezan a predicar en las sinagogas. En Pafos encuentra al gobernador Sergio. ¿Y qué le dice este gobernador? Cuando escucha a Pablo se impacta. Es como cuando te atrapa una voz y tú te quedas impactado. ¿Y qué más sigue? ¿Y qué más sigue?
este gobernador se impactaba. Pero resulta que tenía un asistente, que era el Mina, era como un mago, este asistente como que se la sabía toda, y como que le ponía la piedra a Pablo para que el gobernador no escuche la voz de Dios y se convierta. Y así a veces nos pasa, queridos hermanos, que no escuchamos la voz de Dios, no queremos entender, no queremos perdonar, no queremos hacer nada. Pero Pablo hoy te invita a que escuchen la voz de Dios, a que sigas un recorrido, a que sigas un camino, a que ustedes allá y que yo desde el otro lado también haga lo que tenga que hacer. Que no me despegue de lo que corresponde, pero que haga lo que tenga que hacer, ¿no? Luego sigue a Perge de Panfilia, Antioquía de Pisidia, hablaron de Dios que cumple las promesas y judíos en contra. Claro, al comentarte, cuando él empieza su mensaje, entonces empieza a decir que Cristo ha venido a salvarte, que él empieza a descubrir, como él está en ese proceso de conversión, que ya lo ha hecho rotundamente, entonces quiere contarle al otro lo que está viviendo, pero a través de esa comunidad que tiene sus propias características, sus propios designios. Entonces ahí entran los judíos y dicen, ¿cómo? Pablo, si Pablo perseguía, ¿por qué ahora él hace esto? No, 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 esto está aquí confuso. Entonces luego empieza a dividirse la ciudad de Iconio, dividida, entonces se va a Licoania, a Listra, a Derbe, y ahí en Derbe, en estas ciudades, empieza él a hacer una sanación con una persona que ha estado inválida. Entonces, al ver esto, la gente se pone contenta y dice, no, este es un ángel que ha llegado. ¿Qué ha pasado con este ángel? No, y este ángel resulta ser, tenemos que ofrecer sacrificio. Y entonces el pueblo ofrecía sacrificio, pero siguen llegando los judíos y negando la predicación de Pablo y lo apedrean a Pablo, ¿no? Pero Pablo sigue en la lucha, pero vuelve a Antioquía, pero animar a perseverar en la fe. Mire, no vuelve a quejarse, no vuelve a llorar, sino a perseverar en la fe, ¿no? También existió controversias, discusiones, pero hubo mucha gente que estuvo allí para ayudar. Estaban los apóstoles, los presbíteros, que enviaron a Bernabé y a Pablo con la carta del concilio para que en esas ciudades que estaban un poquito en controversia pudieran dar un mensaje de aliento y lo pudieran ellos entender mejor, ¿no? Entonces la referencia está en Hechos 13, del 4 al 52, está todo este recorrido. Entonces allí ustedes van a encontrar del Hechos 13, 4 al 52, 14 del 1 al 28, 15 del 1 al 3, el primer viaje de Pablo. Nos vamos al segundo viaje de Pablo, se realizó del 49 al 52. ¿Por qué es circulatorio? Círculo, no cíclico, porque él regresa también y va revisando como que va haciendo ese feedback. A ver, vamos a ver estas comunidades que yo creé, que yo ya dejé instauradas, ¿cómo van? ¿Qué hay? ¿No? Entonces sigue predicando en Asia Menor, predicó en Europa con San Lucas y Timoteo, Macedonia con Filipo, curó enfermos y realizó la carta a los filipenses. ¿Por qué en este segundo viaje no va con Bernabé? Porque tuvieron una discusión en cuanto a quién iba, quién no. Entonces el Espíritu Santo los envió desde otro lugar y él empezó pues ya a ir con otros. Entonces como para ir incluyendo, es lo que nos dice a nosotros. No nos quedemos en un solo lugar, porque hay mucha gente que también puede incluirse y nosotros podemos ayudar a que se incluya, que avance, ¿no? Y que en todas estas ciudades de Asia Menor, Europa, siempre Pablo hizo el recorrido, ¿no? También siguió ya luego avanzando a Pablo y a Silas, que era el que lo acompañaba ya en este segundo viaje, los apedraron y los llevaron a la cárcel. Pero mire, era todo tan sabio y todo tan listo. Mire, yo siempre digo que Dios es ilógico pero perfecto, porque va a la cárcel y convierte a toda la familia del carcelero. Imagínense, ilógico pero perfecto, que hacía Pablo en la cárcel y hubo una conversión. Así nos puede pasar a nosotros, que estamos viviendo momentos difíciles y nosotros decimos, ¿qué más aquí? ¿Qué pasó aquí? No estoy entendiendo nada, pero Dios te da siempre la solución. Y Pablo hoy día nos las transmite. Referencia bíblica, Hechos 15, 38 y 18 al 20. Todo está referenciado, no es que nos estamos inventando nada. Predicó en Atenas, predicó el Cristo resucitado, el Cristo vivo. Hoy te predico al Cristo vivo. Pablo predica al Cristo vivo, es el patrono de nuestro movimiento, la carta a los Corintios y la conversión. La conversión de Pablo es una conversión muy humana.
muy humana porque entra en juego muchos valores allí, entran en juego muchas virtudes. ¿Por qué? Porque es de humildad, de sencillez, de sacar todo eso que llevo adentro y ponerlo fuera y decir voy a ser una persona transformada, ¿no? Y el tercer viaje misionero de San Pablo, la referencia bíblica, Hechos 18, 23, 21, 19, como la referencia bíblica, pero hay que seguir revisando un poco más de profundidad. Desde el año 53 al 56, permaneció muchos meses en Efeso, dejaron rendir el culto a la diosa Diana. No, en ese proceso que él estuvo allí, él ayudó a que la gente entendiera que a quién adoraban. ¿A quién se adora realmente? No se puede adorar a cualquier persona, se adora a Dios. Entonces empezaron a entender que ese era un Dios falso. Y claro, todo este grupo que adoraban a estos dioses falsos, entonces la economía, ellos iban en contra porque compraban cosas y hacían las artesanías y todo, entonces ya empezaron a rebelarse contra Pablo. Pero Pablo en todo su recorrido regresa a Jerusalén con una ofrenda, porque como lo querían tanto, lo apreciaban tanto, la gente le daba a Pablo y Pablo lleva a Jerusalén con una ofrenda. Y se despide, y se va despidiendo de los cristianos, ¿no? Es como cuando nosotros nos despedimos. Cuando hay mucha gente que ahora, que con todo esto que vivió, se tuvo que despedir de la gente que quiere. Pablo se despedía de la gente que quería, y él decía que los cristianos, que el Espíritu Santo le había dicho que ya le tocaba irse. Entonces iba y les decía a todos los cristianos. Entonces, así mismo, hoy estamos en ese proceso también. Pablo lo vivió, ¿no? Todos los cristianos, miren, cómo él se despedía de sus cristianos, pero de la gente querida, porque la gente lo quería. Entonces nosotros tenemos que dejar ese buen olor de Cristo, que la gente pueda ver en nosotros a un Cristo vivo, a un Cristo alegre, a un Cristo sencillo, a un Cristo que pueda decir sí se puede vivir distinto. Y Pablo nos los muestra a través de sus cartas. Hay discusiones, claro, hay que no estamos en la misma sintonía, claro, pero nunca podemos dejar de amarnos ni de querernos. Yo el otro día le decía a mis estudiantes que lo único que tenemos, dice, ya no estamos en las aulas presenciales, pero lo único que tenemos es el cariño, y así sea que estemos del otro lado de la pantalla, eso es lo que tenemos y nadie nos lo va a quitar. Cursillistas, nadie nos va a quitar lo que vivimos en el cursillo de cristiandad esos 3 días. Y entonces hoy nuestro patrono nos invita a una reflexión, nos invita a una mirada apreciativa de cariño, de esperanza, y poder brindar la esperanza a otras personas. Y eso es lo que han hecho mucha gente durante todo este proceso de pandemia, unido a todo lo que estamos viviendo. Porque claro, Pablo en su proceso vivió muchas cosas parecidas, tiene que haber vivido todo esto de plagas, situaciones que ustedes les estoy comentando, discusiones, violencia, y sin embargo seguía con la fe. Y eso nos demuestra, ¿no? Y en el cautiverio, ¿no? Se va a Jerusalén, fue acusado y perseguido, en Cesarea fue juzgado y preso 2 años, pidió ser juzgado en Roma, y como lo querían, lo apreciaban, lo pudieron ayudar, pero mire cómo fue una travesía, porque 15 días navegando a Alejandría, pero llegó a buenos puertos y naufragó, pero Jesucristo le dijo, yo te voy a ayudar, tú tranquilo, porque yo sé lo que tú estás haciendo por mí. Y Jesucristo te dice hoy, yo te voy a ayudar, tú tranquilo, porque yo sé lo que estás haciendo por el movimiento, yo sé lo que estás haciendo por tu vida, por tu familia, por la gente que te quiere, ¿no? Y navegaron y llegaron hasta Malta con una tempestad, pasó muchas cosas difíciles, entonces no todos podemos estar en el paraíso, pero esas cosas difíciles hacen que uno se transforme como mejor persona, y eso es lo que Pablo quiere hoy, que nos transformemos como mejor persona a través de las escrituras, a través de este Nuevo Testamento, a través de las cartas, ¿no? Entonces pasó por Roma, escribió la carta a los romanos, ¿y qué escribe allí? ¿Desde qué lugar? Desde la obra redentora de Jesucristo y la libertad cristiana, ¿no? Fue juzgado y decapitado, ¿no? Entonces, miren ustedes, ¿no? Pero ahora vamos a ver el énfasis en el Señor Jesús. Las cartas, ¿qué es lo que nos propone? Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, estas comunidades, ¿no? El poder de Dios para nosotros, la sabiduría, el consuelo, la justicia, el énfasis del Señor Jesús. ¿Cuál es el énfasis, hermanos, que nosotros le ponemos? El consuelo al otro, el consuelo para nosotros mismos, el reencontrarnos con nosotros mismos, la llenura de Dios para nosotros, la promesa de Dios. Dios nos tiene una promesa, y eso usted lo puede encontrar en la Tesalónica, ¿no? El premio de Dios para nosotros, imagínense. A veces uno quiere muchos premios, y la vida no es de premios. Y en esta semana veía
un reportaje de unos argentinos, grupo sólido, que trabajan mucho con todo lo de la educación, y ellos decían, ¿cuánto acumulamos? ¿Para quién trabajamos? Para el movimiento, ¿para quién trabajamos? Para la gente que nos diga, qué bueno, cómo eres, qué bárbaro, o para Dios. ¿Para quién trabajamos, queridos hermanos? Y hoy nos ponen énfasis en el Señor Jesús. Pablo nos pone énfasis en el Señor Jesús, en la justicia, en el consuelo, en la sabiduría, en el poder de Dios que usted lo encuentra en Romanos para nosotros, para poder decir, Cristo vive. Cristo está conmigo, Cristo es un Dios de vivo y no un Dios de muerto. Entonces, el énfasis en el mensaje del Evangelio, en el ministerio, en los ministros, en la divinidad, en las filosofías, en el futuro de la iglesia, y lo encuentran en Tesalonicenses, el Evangelio y el Anticristo, para poder reconocer, pero todo está muy bien pautado, porque Pablo en cada carta nos va describiendo, ¿no? Y yo se los he dejado ahí para que ustedes con tranquilidad y con paz puedan revisar todos estos indicadores y instructores. Y el énfasis del Evangelio en la unión de los creyentes. ¿Cómo nos unimos en la justificación, en la santificación con Cristo? ¿Cómo me santifico? ¿Cómo me santifico? ¿Desde qué lugar me santifico? Desde el lugar, desde mi casa. El Papa nos decía, la iglesia doméstica. Esta iglesia doméstica tiene que amarnos. Esta iglesia doméstica es la nueva Jerusalén. Esta iglesia doméstica que nos ha dejado la pandemia es una iglesia de amor, una iglesia de verdad, una iglesia de corazón, porque la familia, Ana María Rabaté siempre dice, en vida hermano, en vida, solo hoy, el aquí y el ahora, dice Alexandra Vidal, una psicóloga chilena. Entonces, el aquí y el ahora, pero en la unión de los creyentes, Pablo nos dice, en todas las cartas, traslación, compensación, cumplimiento, para seguir adelante, ¿no? Y bueno, para ir cerrando este proceso, ¿no? Para ir adentrándonos un poquito más y para que quede como más especificadito, entonces, cartas de Pablo y el retorno de Cristo lo encuentra en Tesalonicenses. Cartas de Pablo enfatizando el Evangelio, la evangelización es importante, pero, queridos hermanos, yo les digo que la evangelización debe empezar desde nosotros mismos. Y por eso Pablo, lean en lo de la conversión, a mí me quedó súper claro, la humildad al convertirse, esa humildad y esa sencillez, ¿no? Cartas de Pablo escritas en la prisión. ¿Cómo escribe a los efesios, a los colosenses? ¿Pero por qué escribe? Porque los ama, porque Dios los ha inspirado, cartas de Pablo pastorales. Entonces, eso en Timoteo y Tito. Y eso nos ayuda a ser mejores, ¿no? Que no podemos olvidar de San Pablo, que en el primer viaje, segundo y tercer viaje nos deja bien claro, predicó fervientemente, regocijándose en sufrir por Cristo, el llamado de Dios a proclamar a Cristo, ¿no? En Antioquía, donde los discípulos reciben el nombre de cristianos, ¿no? Pablo llamaba la conversión vocación. Hermanos, cada uno desde su lugar la vocación, ¿no? Entonces, ¿cómo olvidar de Pablo? ¿Cómo nosotros nos sentimos tan alegres porque somos cursillistas? De verdad que cuando uno encuentra a Dios, encuentra lo que necesita. Y no necesita nada más para ser feliz. Pero sí tenemos que ir más allá por el cariño, ir más allá por el amor de Dios, pero sobre todo por acumular nuestra salvación, ¿no? Entonces, y Pablo llama la vocación, no olvidar esa vocación, cada uno desde su lugar, desde el matrimonio, desde ser casados, desde como hijos, como padres, como todo, como cada uno, como su ser, tener esa vocación, porque Pablo, mire cómo llama su conversión, una vocación. Que nosotros los cursillistas podamos decir eso también, ¿no? Una vocación. Y para cerrar esta primera parte de la carta Paulinas, Romanos 8:31, si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros, queridos hermanos cursillistas? ¿Quién? Solo Dios y Cristo todo poder, para Él la honra y la gloria. Y lo dice Romanos 8:31, ¿no? Bien, continuando con el tema, la segunda parte es las cartas católicas. Bien, y las cartas católicas está Hebreos, Santiago, Pedro, Juan, Judas. Y el libro profético que ya les antecedía, que lo vamos a ver en la siguiente semana, no se lo pierdan, con la hermana Gilma Méndez. Bien, vamos a ver el índice. Segunda parte, definición de las cartas católicas, glosario, finalidad de las cartas católicas y la bibliografía ya general de los dos indicadores. Bien, el padre Sam es
un link, tiene su canal de YouTube, me parece muy interesante, es un padre que deja colgado muchas cosas que nos pueden ayudar al estudio y en el proceso de formación también, ¿no? Entonces dice, conozcamos la Biblia. Cartas católicas, estas son cartas que, a diferencia de la de San Pablo, van dirigidas a todas las iglesias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Va dirigida a todas las iglesias, no a una comunidad en particular. Su finalidad es defender la pureza de la fe. O sea, miren ese autocuidado tan bonito que tienen estas cartas, ¿no? Amenazada por herejías propagadas por falsos profetas, ¿no? Que quieren no de manera buena realizar un comentario con respecto a las cartas católicas, porque si hay falsos profetas que están indicando otra cosa, no corresponde. Estas cartas son Santiago, ¿no? Pedro y Juan y Judas. Bien, el glosario, fortaleza, es la virtud que posee un cristiano para vencer el temor, ¿no? Este es el diccionario bíblico, ¿no? Mire, para vencer el temor, no tengamos miedos, Cristo está con nosotros. Sin Cristo no podemos hacer nada, ¿no? Con Cristo lo tenemos todo. Virtudes cristianas, capacidad y determinación de una persona para definir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Como verdaderos cristianos tenemos que tomar decisiones asertivas. Exhortación, advertencia o aviso que se intenta persuadir a alguien, ¿no? Entonces yo le digo, cuidado, te puedes quemar. Un ejemplo, cuidado, no vayas a esa discoteca porque allí están asaltando. A los hijos cuando se les habla, cuidado, no metas el dedito en el interruptor a los chiquititos. Entonces mete el dedito en el interruptor y pasa algo. Cuidado, no vayas a poner la manito en el agua que está caliente. Entonces esa es exhortación, persuadir a no hacerlo porque no le puede ir bien. Caridad, virtud sobrenatural por la que amamos a Dios. ¿Cómo amamos a Dios? A través de quién amamos a Dios, ¿no? Nosotros amamos a Dios a través de nuestro prójimo, y nuestro prójimo es la persona que está a mi lado, que está contigo, que está al ladito en este momento. Ese es mi prójimo. Y voluntad, la voluntad del hombre enfrentada a la de Dios. O sea, ¿cuál es la decisión que tengo que tomar? Voluntad. O sea, si yo quiero venir, por ejemplo, ver todos los miércoles la charla, entonces yo tengo que tener voluntad. Todos los miércoles la escuela de la fe, todos los viernes la escuela de dirigente. Voluntad. Una vez al mes el retiro, una vez al mes la ultrella. Entonces tengo que tener voluntad, porque si yo no tengo voluntad, me da sueño, no quiero, pongo pretexto. Entonces eso Dios me permite hoy enfrentarme cara a Él a través de estas cartas. Y ahí vamos a ir descubriendo cuál es su funcionalidad, ¿no? Y en el contenido teológico y espiritual, vamos directo, dice, estas cartas son escritas por los mismos autores, a diferencia de las Paulinas, que Pablo escribía a las comunidades. Entonces, estas cartas son dirigidas de manera general, es como decir, la asesoría, el instructivo que nos dan en estas cartas es de manera general, que todos podemos ir revisando e ir anclando. Y Pablo les escribía a esas comunidades, pero todas esas situaciones que vivían esas comunidades son el común diario de nosotros también, ¿no? Entonces, animarles a fortalecer en las persecuciones, exhortar a vivir las virtudes cristianas. Y vamos a ver un poquito en la referencia bíblica Santiago 1, del 2 al 8. Dice lo siguiente. Hermanos, considérense afortunados cuando les toque soportar toda clase de pruebas. Esta prueba, a prueba de la fe, desarrolla la capacidad de soportar, y la capacidad de soportar debe de llegar a ser perfecta. Si queremos ser perfectos, completos, sin que nos falte nada. Si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, pues da con agrado a todos sin hacerse rogar. Él se la dará. Pero hay que pedir con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar, que están a merced del viento. Esa gente no puede esperar nada del Señor. Son personas divididas y toda su existencia será inestable. Palabra de Dios. Entonces, miren, las cartas nos permiten a nosotros poder entender. Y miren lo que dice Santiago, hermanos, considérense afortunados
cuando les toca toda clase de prueba. No le estáis diciendo, ay, no tengan pruebas, relájense, no. Y mire todo lo que hemos vivido. Y Santiago hoy día nos demuestra que somos afortunados. Entonces, ese direccionamiento ya me llega a mi mente, a mi interior, a mi corazón, y me lo pongo a reflexionar y digo, ¿verdad, no? Tengo todo, puedo hablar, puedo caminar, tengo trabajo, tengo una casa, tengo un techito, tengo cómo comer. Entonces ya uno empieza a despertar, queridos hermanos, Santiago nos lo dice, afortunados los que tienen las pruebas, ¿no? Entonces Santiago va en esa fortaleza de persecución. Entonces aprender a soportar. Y yo les quiero aumentar un poquito más resiliencia. En psicología. En psicología la resiliencia es poder sobrellevar lo que no está correcto a algo positivo. De eso tan difícil poder salir avante. Y lo mismo me dice Santiago. Mire, entonces por eso las Sagradas Escrituras son tan bonitas que si uno las empieza a revisar, las empieza a desmenuzar, empieza a profundizar, pero hacerlo vida, eso va quedando en uno y está allí, porque no es que nos estamos inventando, estamos leyendo para que ustedes se den cuenta. Entonces Santiago 1, del 2 al 8, afortunados los que tenemos pruebas. Primera de Pedro, ¿no? Entonces ahí Pedro tenemos capítulo 1, llama a una vida nueva. Si ustedes ingresan a Pedro en las cartas católicas, a la primera, el capítulo 2, capítulo 3, miren, nos llama a una conducta cristiana, llama a la caridad y a las exhortaciones. Entonces Pedro me da toda una gama, una plataforma, un prisma diferente, porque ahí es una vida nueva. ¿Quién no quiere tener una vida nueva? ¿Quién no quiere cambiar de actitud? ¿Quién no quiere transformarse? Lo dice Alex Rovira. La transformación viene desde el interior, pero con la ayuda de Dios nosotros podemos ir cambiando, podemos ir mejorando y tener siempre, queridos hermanos, la mirada apreciativa, porque la mirada apreciativa te permite ver a Dios en el otro, en lo que tienes que hacer, y tener una escucha activa te permite escuchar mejor la voz de Dios. También en la segunda de Pedro, ahí tenemos Pedro 1 del 13 al 16, vamos a leer un momentito para poder testimoniar. Dice Pedro 1 del 13 al 16, dice, por tanto, tengan listo su espíritu y estén alerta, poniendo toda su esperanza en esta gracia que será para ustedes, la venida gloriosa de Cristo Jesús. Si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones, como lo hacían antes, cuando no sabían. Dice, si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta, según dice la Escritura. Serán santos porque yo soy santo. Mire lo que le dice Pedro, y mire Pedro a qué nos exhorta, ¿no? Mire, aquí dice consolidar la vocación recibida. También ahí hay una exhortación a la vida santa, y mire lo que les estoy confirmando. También la polémica contra los falsos maestros, también, ¿por qué? Porque hay una mirada donde yo puedo ver cómo se dan diferentes situaciones, y cuando yo vivo ese entorno, ese mismo entorno, yo puedo tener herramientas para hacerlo. Y por eso Pedro me exhorta a consolidar mi vocación. Yo como soltera tengo que consolidar mi vocación. Los que son casados, casados. Como profesional, como atención al público, como atención al público. Los doctores, miren cómo han consolidado su vocación en este proceso, ¿no? Entonces, mire cómo Pedro tiene una gama de alternativas que a mí como cristiano me ayudan a consolidar mi fe. Bien, entonces también tenemos a San Juan. ¿Qué es lo que nos dice las cartas de San Juan? Necesidad de caminar en la luz, necesidad de vivir como hijos de Dios Padre, necesidad de amar. La caridad es la prueba de nuestro amor a Dios. ¿Cómo amamos, queridos hermanos? ¿Cómo estamos amando? ¿Cómo estamos amando a nuestros hijos, a nuestros familiares? Miren lo que nos dice San Juan, necesidad de amar, es una necesidad. No es que, ay, qué lindo, qué chévere, tengo este esposo y tengo 4 hijos y tengo 6, qué buena que soy, cómo me los ha mandado. Una necesidad de amar. Esa es una misión que tenemos cada uno desde su vocación. Por eso insisten mucho en la vocación. No basta con creer, hay que cumplir los mandamientos del amor y hacer la voluntad del Padre, ¿no? Entonces ahí mire también San Juan en la segunda carta y tercera, pureza de la fe, amor fraterno,
ruptura de los falsos maestros, ¿no? Ya romper el paradigma de a lo mejor nosotros creer que son así. No, hay un paradigma que uno tiene que romper. Y entonces a través de la carta de San Juan, en la segunda, ahí nos rompen ese paradigma cuando nosotros podemos reconocer, construyendo los hechos a través de los falsos maestros. Porque ¿cómo uno construye un hecho? Cuando revisas, cuando investigas, cuando lees, ahí construyes el hecho, ¿no? Y la tercera carta de San Juan, ser fiel a la verdad y vivir de acuerdo a ella. Imitar lo bueno, no lo malo. Quien hace el bien es de Dios. Entonces, miren, queridos hermanos, cómo nos anima a nosotros a hacer el bien. No lo malo, si usted está en un trabajo en este momento pasando mucha dificultad porque lo ahorillan a hacer algo que no corresponde, mire lo que le dice San Juan. Imitar lo bueno, no lo malo. Y le voy a referenciar San Juan 1 del 5 al 7. ¿Qué nos dice? Miren, ya les voy a leer para que ustedes vean. Este es el mensaje que hemos recibido de él y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en él no hay tinieblas. En él no hay tinieblas. O sea, no podemos decir, no, es que no, Dios es luz. Señorita, es que realmente me botaron del trabajo porque querían que yo haga un informe que no correspondía. Dios es luz. Miren, el otro día a mí me pidieron un informe. Yo soy muy prolija en eso yo le tengo terror y eso se los confieso, pánico. Cuando alguien me pide un informe cuando yo no he hecho un trabajo, yo no puedo. Entonces me pidieron un informe, se iban fuera del país y el informe era que yo tenía que indicar que la persona que salía del país necesitaba un animalito, que esa era una parte de la terapia. Entonces yo automáticamente pregunté a mis coidearias, digo yo, a otras psicólogas, y me dice, igual, yo soy psicóloga educativa y el asesoramiento educativo familiar, que es lo de la maestría, pero entonces me dice, no, nosotras las psicólogas educativas no damos ese estilo de informe hay especialistas para ello y las psicólogas clínicas pudiera ser, o especialistas que ya hay psicólogas para animalitos también, ¿no? Para hacer terapias con las mascotas. Entonces, automáticamente, y yo reflexioné, yo dije, jamás pudiera hacer eso. Me dio un pánico rápido, porque yo decía, uy, ya me veo sin título. Yo sentía que ya me iban a quitar el título si hacía ese tipo de informe. Uy, no, me asusté. Entonces yo digo, ¿cómo Dios te dice, imita lo bueno, no lo malo? Y Dios es luz. Aquí nos está diciendo, Dios es luz. Si decidimos que estamos en comunión con Él mientras caminamos en tiniebla, somos unos mentirosos y no actuamos en la verdad. O sea, si yo digo, sí, Diosito es bueno, pero yo estoy haciendo otras cosas negativas, no estamos bien. Si usted es jefa de personal y no está pagando correctamente, no está bien. Si usted tiene personas que le ayudan en su casa, no le da los décimos, la hace salir tarde, no está bien. Si es jefe y usted está en un restaurante, qué sé yo, y no le permite que se tome ni un vaso de agua o se bota la comida y nadie se lleva la comida, eso no está bien. Aquí lo dice clarito, hacer el bien es de Dios. Y el 7 dice, en cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en común unión unos con otros, y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Entonces, queridos hermanos, aquí está claro, tenemos que hacer el bien, no hacer otra cosa que no corresponde. Que nos equivocamos, por supuesto, pero estamos para rectificar, rectitud de intención. ¿Ya? Y entonces San Judas nos dice, recuerdo de los ejemplos pasados, usted va a encontrar ahí, si lees esa carta, denuncia contra los falsos maestros, o sea, que uno tiene, el buen profeta anuncia y denuncia, ¿no? ¿Qué nos dice el amor fraterno? Cuando tú sientas algo del hermano, díceselo a él. Si no te escucha, lleva un testigo, y si no, llévalo a la comunidad. Mire, así es, ¿no? Entonces, hay una exhortación a la comunidad. Entonces, vamos a ver la referencia bíblica en Judas 1, del 1 al 4, para poder testimoniar y testificar. Dice, Judas, servidor de Cristo, hermano de Santiago, a los que fueron llamados a la fe. Amados por Dios Padre y guardados en Cristo Jesús. Reina entre ustedes la misericordia, la paz y el amor. Queridos hermanos, ¿cómo nosotros no podemos ser tan agradecidos con Dios? Mire, reina entre ustedes misericordia.
Si yo sé algo de alguien y de pronto le he dicho algo que no corresponda, misericordia. Si yo le puedo perdonar algo a alguien que de pronto me debe una plata, misericordia. Aquí le están diciendo, reina entre ustedes la misericordia, la paz y el amor. Si yo tengo algo de alguien, le escribo por último por WhatsApp, por teléfono, quiero conversar, me siento así, no me siento bien, ayúdeme por favor, quiero despejar la duda, me siento mal, angustiada, pero busque o angustiado a su esposo, a su esposa. ¿Cómo usted no puede tenerle misericordia? A sus hijos, si en este momento cualquiera de ustedes está con una hija que de pronto cometió un error, misericordia. Un hijo que está en las drogas, no lo va a botar a la calle, misericordia. Aquí lo dice. Entonces, eso es testimonial, porque estamos hablando desde la Biblia, no nos estamos inventando nada. Entonces, queridos hermanos, esto, el Nuevo Testamento, el estudio de las cartas, el estudio de los evangelios, toda la Sagrada Escritura es fantástica. Ha sido un gran enriquecimiento, un gran aprendizaje, ¿no? Entonces dice, amadísimos, tenían un gran deseo de escribirles acerca de nuestra común salvación. Común. No me dice yo me salvo, ay, qué linda que soy, yo me salvo. Uy, qué lindo que soy, yo me salvo. No, común. Dice, un deseo de escribirles de nuestra común salvación y me sentí obligada a hacerlo, obligado a hacerlo para exhortarlos, mire, escúchenme bien, queridos hermanos, exhortarlos a luchar por la fe. No dice que todo va a estar gratis, estamos en el mundo Disney, somos la divina Coca-Cola del desierto, no, a exhortarlos en la fe, a luchar por la fe, que Dios entregó de una vez para siempre a sus santos, ¿no? Porque se han infiltrado en medio de ustedes ciertas personas ya señaladas para la condenación, gente impía que hacen de la gracia de nuestro Dios un pretexto para su libertinaje y niegan a nuestro único dueño y Señor, Jesucristo. Palabra de Dios, ¿no? Entonces miren ustedes, queridos hermanos, cómo Dios ha sido tan fiel con nosotros y miren lo que dice Judas. Entonces ahí les dejo. Dice Pilar Sordo, un nudo para trabajar, un nudo para desatar, pero aquí está este gran nudo que nosotros como cursillistas tenemos que mirar. Miremos con una mirada apreciativa las Sagradas Escrituras, empecemos a revisar más, a leer un poco más. Hay unas bonitas cosas a través de toda la Sagrada Escritura. Hay un gran aprendizaje, pero interno, porque esa es una mirada así interna, porque en el momento que yo leo algo, yo estoy entendiendo que lo que estoy leyendo es para transformar mi vida, pues. No es para un libro de lectura. Yo puedo leerme un libro de lectura de psicología, de asesoramiento, de orientación, de terapia, pero eso es un libro profesional. Pero el libro de la Sagrada Escritura, tengo que tener ese autocuidado, y ese autocuidado es poder entender a través de la misericordia de Dios, a través del Espíritu Santo, que me ilumine, de la lectura divina, que también uno lee las Sagradas Escrituras desde ese lugar, leer, volver a leer, reflexionar, interiorizar y aplicar. Entonces, para yo poder transformarme y ser realmente ese verdadero testimonio de vida, ¿no? Y para concluir, queridos hermanos, procurar todos tener un mismo pensar y un mismo sentir, con un afecto fraternal, con ternura, con humildad. No devolváis mal por mal o insulto por insulto. Al contrario, responded con una bendición, porque vuestra vocación mira a esto, a heredar una bendición. Primera de Pedro 3, 8 al 9. Entonces lo quise poner como para que igual nos quede allí, ¿no? Entonces es poder entender que hoy el Nuevo Testamento nos permite, nos da una mirada apreciativa de las Sagradas Escrituras, una escucha activa de la voz de Dios y sobre todo un gran acontecimiento en recopilar datos, en revisar, en leer. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque cuando yo leo me instruyo y cuando yo leo aprendo, pero ese aprendizaje tiene que ser significativo. ¿Y cuándo es significativo? Cuando yo lo aplico a mi vida, cuando yo soy distinta. Yo me equivoco, esta persona que están ustedes aquí se equivoca, pide perdón, llora, tiene sus penas, tiene su dolor, todo.
Tenemos nuestras cruces, como dice, todas eso que nos ataca, el mal, tenemos, pero hoy me he dado cuenta cada día más de que Dios es maravilloso y que Dios me está dando una segunda oportunidad. Queridos cursillistas, tenemos una segunda oportunidad para seguir luchando, para seguir teniendo esa fe viva, pero sobre todo una fe viva, creciente, consciente y compartida, como somos los cursillistas. Tengámonos misericordia, misericordia como cristianos, misericordia como hermanos, pero sobre todo misericordia como familia. Porque la familia es muy importante y hoy a través de todo este proceso de formación del movimiento a nivel nacional, a nivel mundial, nosotros podemos ser mejores cristianos pero de verdad. Que acumulemos cosas, nos decía este psicólogo argentino, acumulemos cosas no superficiales, no materiales, acumulemos cosas del corazón. Porque cuando uno acumula cosas en el corazón, uno es una mejor persona. Y el ser humano siempre tiene que trascender, trasciende con Dios, trasciende en su conversión de colores. Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Guayaquil presentó. Escuela de Formación en la Fe y Santidad.